Lunes 4 de octubre. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le contestó: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre y que fue asaltado por ladrones? El doctor de la ley le respondió: El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, hoy celebramos la fiesta de uno de los santos más populares de nuestra Iglesia, San Francisco de Asís, un hombre cuyo ejemplo nos da muchas enseñanzas para nuestra vida cristiana de hoy. Para empezar, fue un hombre de su tiempo. Vivió los conflictos sociales de su ciudad y las tentaciones de aquella época. Fue combatiente en la guerra, participó de los desórdenes de vida de ese tiempo y de los sueños y aspiraciones propios de una persona normal. Pero algo tocó su corazón. Poco a poco, en el silencio contemplativo y a través de diversos gestos, como el intercambio de vestidos con un pobre para pedir limosnas a las puertas de San Pedro en Roma, fue descubriendo una realidad que aún no había visto o que no se había atrevido a mirar cara a cara, la del hombre como hermano, que se le daba a gustar sobre todo en la enfermedad, la marginación y la pobreza que la nueva cultura y sociedad urbana, nacidas del enriquecimiento de los comerciantes y dominadas por el capital, parecían aumentar sin cuento y agudizar la situación de desamparo de quienes la padecían. Se atrevió a dejarse llevar por el Espíritu de Dios y su vida cambió radicalmente. Fue un signo de Dios, un profeta, en aquella sociedad y en aquella iglesia medieval. Fundó la orden franciscana, cuyas ramas han dado muchos frutos de santidad en la iglesia. En esta fiesta, la liturgia nos presenta el Evangelio conocido como el pasaje del buen samaritano. San Francisco de Asís tuvo la capacidad de descubrir que todo ser humano es mi hermano y mi hermana, sin importar de dónde venga y quién sea. Su visión de fraternidad se extendió a toda la humanidad y a toda la creación.
con razón llamaba hermano al sol, a la luna, a la pobreza e incluso a la muerte. Pero sobre todo puso su atención en los más débiles y necesitados. Eso es lo que nos enseña el Evangelio de hoy. El Evangelio comienza señalando la verdadera intención de ese maestro de la ley. Era muy común que intentaran poner en aprietos al abordar a Jesús. Esperar y ver cómo era su respuesta. ¿Sería un verdadero rabí o un embaucador? En este caso, podemos apreciar la forma magistral con la que Jesús responde. El maestro de la ley le hace la primera pregunta y se queda a la escucha. Jesús va a utilizar una metodología curiosa. Le responde formulando otra pregunta y se queda esperando y a la escucha de su interlocutor. Jesús afirma lo correcto de la respuesta y con una pequeña frase, haz eso y vivirás, da por concluido el diálogo. Sin embargo, el maestro de la ley hace la pregunta, no para entender mejor, sino para ganar ventaja sobre Jesús, y el resultado no pudo ser más desastroso. Jesús le remite a su propia conciencia y conocimiento de la ley. Es como si le hubiera dicho, ahí encontrará todo. ¿No eres tú el experto? El maestro actúa como un hábil interlocutor que quiere sacar puntos en el debate. De ahí la segunda pregunta formulada. ¿Y quién es mi prójimo? Ante esta pregunta, Jesús les narra una historia apasionante. Quiere mantener la atención de sus oyentes, que esperan el desenlace final. El maestro de la ley no se imagina cuán lejos va a llevar Jesús la definición de prójimo. El prójimo no es el otro, sino yo. ¿Cómo me sitúo frente a los demás, especialmente ante los más débiles y necesitados, ante quien necesita de mi solidaridad y de mi ayuda? Allí está el mensaje del Evangelio de hoy. En esta sociedad tan egoísta e individualista, ¿cuánta sensibilidad tengo ante mi hermano y hermana necesitados? ¿Y qué hago? Que Dios les bendiga y les proteja.